Paloma Blanca de la Paz, las 15 disciplinas espirituales que ya nadie practica. La 16ª disciplina. El antiguo manuscrito, encontrado entre las páginas de un libro de oraciones olvidado en el sótano de un monasterio abandonado, no estaba firmado. Las 15 disciplinas espirituales enumeradas allí: silencio antes de hablar, escuchar sin juzgar, gratitud por las espinas, paciencia con las propias heridas, eran conocidas solo por aquellos que todavía buscaban lo invisible. Pero fue la nota garabateada al margen, casi borrada por el tiempo, la que intrigó: el 16º no se puede escribir. Se vive cuando los otros 15 fracasan. El hermano Tomás, el último monje de la Orden de los Suspirantes, cerró el libro con un suspiro que pareció traspasar siglos. Sabía que esas palabras no eran una invitación, sino una advertencia. Las disciplinas no eran escalones que escalar, sino abismos que cruzar. Y el 16º, el que no tenía nombre, fue el vacío entre un paso y otro, el momento en que la fe se volvió más delgada que una telaraña y el peso del mundo amenazaba con romperla. Fuera del monasterio, la ciudad de Baelis ardía a su propia prisa. La gente ya no miraba al cielo por la noche, ni siquiera a las manos de los demás. Los templos se habían convertido en museos, y los dioses, en personajes de cuentos infantiles. Pero había quienes todavía sentían la falta de algo, una picazón en el alma, el eco de una canción que ya nadie cantaba. Y fue entre ellos que las 15 disciplinas comenzaron a circular, primero en susurros, luego en hojas arrugadas que pasaron de mano en mano, hasta que un hombre llamado Elías las reunió en un libro. Elías no era un santo. Era relojero, un hombre de dedos precisos y de corazón inigualable. Había perdido a su hija, Liora, a causa de una fiebre que los médicos calificaron de inevitable y él calificó de traición. Desde entonces, pasaba las noches desmontando relojes, buscando en los engranajes una explicación de cuánto tiempo pasaba ebrio de las cosas que amaba. Fue una de esas madrugadas cuando encontró el manuscrito entre las pertenencias de un cliente fallecido, un anciano que había fallecido con una sonrisa en los labios y sin palabras de despedida. Las disciplinas lo persiguieron. La primera, despertarse antes que el sol y preguntarle a la oscuridad que esconde. Elías lo intentó. Se despertó, se sentó junto a la ventana y esperó. La oscuridad no respondió, pero por primera vez en años, no se sintió solo en el silencio. La segunda, comer solo lo necesario, dejando siempre un trozo en el plato para el hambre ajena. Él obedeció y, al día siguiente, un niño dejó una manzana en la puerta de su taller, sin nota, sin motivo. El tercero, caminar hasta que duela, para recordar que el cuerpo es solo un contenedor. Mientras practicaba, las disciplinas revelaron sus trampas. La cuarta, perdona antes de ofenderte, pero ¿cómo perdonar a un Dios que permitió morir a Liora? El quinto, dar sin esperar nada a cambio, pero ¿y si lo que tuviera para ofrecer fuera solo dolor? El sexto, mira a los ojos de quienes te odian y ve tu propia sombra. Elías tembló cuando, al hacerlo, reconoció en el resentimiento de un vecino la misma ira que albergaba contra el cielo. Fue la 10ª disciplina la que lo quebró: amar lo que te destruye. Se arrodilló en el suelo del taller, rodeado de relojes desmantelados, y gritó. No eran lágrimas, sino algo más profundo, un sonido que provenía de un lugar donde las palabras aún no existían. Y entonces, en medio del caos de resortes y engranajes, lo vio: la mano de Liora, pequeña y pálida, extendida entre los engranajes de un reloj que no recordaba haber reparado. El segundero se movió hacia atrás. Elías supo, sin que nadie se lo dijera, que había llegado a la 16ª disciplina. No fue una práctica, sino una ruptura. El momento en que todos los demás fallaron y solo quedó el acto de dejarse caer, confiado en que el vacío no era una ausencia, sino una especie de sustento. Extendió la mano y tocó la mano de Liora. El reloj se detuvo. A la mañana siguiente, los residentes de Baelis se despertaron con un sonido que no habían oído antes. Hace décadas, el tañido de las campanas del monasterio abandonado. El hermano Tomás ya no estaba. En su lugar, sobre el polvoriento altar, había 15 relojes de pared, todos con horas diferentes, y una nota: la 16ª disciplina es la única que no se puede enseñar. Pero se puede reconocer cuando finalmente dejemos de buscar. El viento que bajaba de las montañas traía un olor a tierra húmeda y algo más, un olor metálico, como a hierro caliente. Elías y Liora caminaron en silencio por el camino de piedra que serpenteaba hasta el borde del bosque de Baelis.
Las ramas de los árboles se entrelazaron sobre ellos, formando un dosel tan denso que la luz del sol apenas podía atravesarlo, cayendo en astillas doradas sobre sus hombros. Llevaba el reloj del hermano Tomás, el único que no estaba en el monasterio. Su mecanismo, antes presuntuoso en su precisión, ahora emitía un tic-tac irregular, como si el tiempo en su interior se hubiera convertido en un animal herido, arrastrándose en círculos. Elías no preguntó. Sabía que algunas cosas solo podían decirse cuando el silencio ya no podía contenerlas. Llegaron a la cabaña del relojero ciego. La puerta estaba entreabierta y desde dentro se oía el sonido de un destornillador raspando el metal. El anciano estaba sentado en su banco, con las manos temblorosas, ajustando algo que Elías no podía ver. Cuando entraron, él no se giró, pero sus dedos se detuvieron por un momento, como si el aire hubiera cambiado de textura. ¿Trajiste lo que pedí? Su voz era ronca, pero había una nota de algo en ella que no era impaciencia, sino una especie de hambre. Liora colocó el reloj sobre la mesa. El relojero pasó los dedos por el cristal agrietado y luego por la esfera, donde las manecillas se movían en direcciones opuestas. Él sonrió, o tal vez fue una mueca, difícil de decir. Este ya lo sabe, murmuró. Ya entiendes que el tiempo no es una línea, sino un círculo que se pliega sobre sí mismo hasta convertirse en un punto. Elías miró las herramientas esparcidas, engranajes del tamaño de uñas, resortes retorcidos como serpientes petrificadas y un pequeño frasco de vidrio lleno de un líquido oscuro que parecía absorber la luz. El relojero tomó la botella y la agitó ligeramente. En su interior, algo latía lentamente, como un corazón cansado. La 16ª disciplina, dijo el anciano, finalmente volviéndose hacia ellos. Sus ojos, lechosos y opacos, parecían ver a través de ellos, no a ellos. No se trata de dominar el tiempo. Se trata de dejar que te domine. Liora se estremeció. Y Laiche sintió el peso de aquellas palabras como si fueran piedras siendo colocadas una a una sobre su pecho. El relojero tomó el reloj y con un gesto rápido lo abrió dejando al descubierto sus entrañas. En el interior, donde debería haber estado el mecanismo, solo había un espacio vacío, liso como un hueso pulido. Cada uno de esos relojes del monasterio marca una vida, prosiguió el anciano. Una vida que intentaba detener el tiempo con ambas manos. Pero tocó el cristal roto, marcó el momento en que alguien preguntó. Elías recordó la nota. Cuando finalmente dejamos de buscar. El relojero tomó una aguja fina y la sumergió en el matraz. Cuando lo quitó, una gota de líquido oscuro goteó sobre el engranaje central del reloj. El metal chisporroteó, como si estuviera vivo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Liora, pero su voz sonaba distante, como si ya supiera la respuesta. Reparando, dijo el relojero. O desconcertante. Depende de cómo se mire. El segundero empezó a girar, al principio lentamente, luego más rápido, hasta que se soltó del eje y cayó dentro del mecanismo con un ruido metálico seco. El reloj dio un último suspiro mecánico y luego quedó en silencio. La esfera se volvió blanca, sin marcas ni números. Un lienzo en blanco. Afuera, las campanas del monasterio volvieron a sonar, pero esta vez no fue una llamada. Era un eco, como si el sonido regresara de un lugar donde el tiempo no existía. El relojero cerró el reloj con un clic y lo empujó hacia ellos por encima de la mesa. Tómalo, dijo, pero no lo abras. Algunos vacíos son mejores cuando no los miramos directamente. Elías tomó el reloj. Estaba más claro que antes, como si le hubieran quitado algo, o como si le hubieran devuelto algo. Cuando se marcharon, la cabaña ya no estaba. En su lugar, solo un círculo de piedras cubiertas de musgo, y en el centro, una sola flor negra, sus pétalos tan oscuros que parecían absorber la luz. El camino de regreso a Baelis fue más largo que el de ida. O tal vez fue simplemente la sensación de que cada paso no los llevaba hacia adelante, sino hacia adentro. Cuando llegaron a la plaza central, encontraron a los vecinos reunidos alrededor de los 15 relojes del monasterio. Algunos lloraban. Otros se rieron suavemente, como si hubieran oído un chiste que solo ellos entendían. Las manecillas de todos los relojes se habían detenido a medianoche. El hermano Tomás estaba entre la multitud, pero ya no era el hermano Tomás. Su hábito estaba desgarrado por las costuras y debajo vestía ropa común y corriente. Su rostro era el mismo,
pero más joven, como si los años se hubieran deshecho. Siguió a Elaine con la mirada y sonrió, una sonrisa que no era de alivio, ni de victoria, sino de alguien que finalmente podía quitarse los guantes después de un largo invierno. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó, aunque no era una pregunta. Elías miró el reloj que tenía en las manos. La esfera vacía reflejaba su propio rostro, distorsionado, como si lo estuvieran empujando hacia el cristal. No, respondió. Pero supongo que eso no importa. Thomas se rió, emitió un sonido cálido y ronco, y le tendió la mano. Dentro había una llave de hierro, antigua y cubierta de runas que Elías no podía leer. La 16ª disciplina no es el fin, dijo Tomás. Es una puerta. Y cada puerta necesita una llave. Elías tomó la llave. Tenía frío, pero no helada. No ardía, pero había una especie de calor latente en él, como el de un cuerpo que apenas ahora comienza a calentarse después de mucho tiempo en el frío. A lo lejos, las campanas se detuvieron. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de algo que aún no tenía nombre. Liora tomó a Elías del brazo y juntos miraron el monasterio. Las paredes de piedra, antes grises y desgastadas, ahora brillaban con una luz pálida, como si algo dentro de ellas estuviera despertando. Elías respiró hondo. No hubo más prisas. No había más relojes. Solo quedaba el siguiente paso, y el siguiente, hasta que, con el tiempo, incluso eso dejaría de importar. La llave entró en la palma de Elaine como si siempre le hubiera pertenecido. No había surcos ni adornos en su suave superficie, solo un peso sutil, como el de una promesa incumplida. Thomas los observaba con una calma que no era serenidad sino algo más antiguo, una paciencia tallada tras siglos de espera. No es una llave para abrirlo, murmuró Liora, sus dedos temblorosos rozaban el metal. Se supone que debe estar abierto. Elías no respondió. Él lo sabía. Desde el momento en que la tocó, un torrente de imágenes fragmentadas había recorrido su mente, puertas que no eran puertas, pasillos que se doblaban sobre sí mismos y una voz, no una voz, sino un eco, que susurraba cosas en un lenguaje que su cuerpo entendía pero su mente no podía retener. Era como recordar un sueño al despertar, la certeza de que se había dicho algo y la frustración de no poder repetir las palabras. El monasterio exudaba ahora un aroma a tierra húmeda y ozono, como si el aire estuviera cargado por una tormenta que nunca estallaría. Las piedras, antes inertes, pulsaban con una luz intermitente, rítmica como la respiración. Liora frunció los labios. Están mirando, dijo. Elaine no necesitaba preguntar quién. Yo también los sentí, los que habían estado allí antes, los que habían fracasado, los que habían elegido no continuar. Sus presencias eran sombras en los límites de la visión, figuras que solo se movían cuando no se las miraba directamente. No eran fantasmas. Fueron testigos. Tomás avanzó hasta la puerta principal del monasterio, que ahora estaba abierta sin que nadie la tocara. En el interior, la escalera de caracol, por la que habían subido y bajado innumerables veces, parecía extenderse no hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia adentro, como si el espacio mismo se plegara a su alrededor. La 16ª disciplina no se aprende, dijo Tomás, sin volverse. Se recuerda. Elías sintió aumentar el peso de la llave en su mano. No era una carga física, sino una responsabilidad, como sostener el hilo de una historia que podría desmoronarse si se tiraba demasiado fuerte. Liora respiró hondo y el sonido fue casi un sollozo. ¿Y si no queremos recordar?, preguntó ella. Tomás sonrió, un gesto tan breve que podría haberse imaginado. Entonces ya sabes la respuesta. El primer escalón crujió bajo el pie de Elaine, no con el sonido de una madera envejecida, sino como un acorde musical que se desarrollaba en el aire. Las escaleras no los llevaron a ninguna parte. Los fue pelando, capa por capa, como si pelaran la piel de una cebolla con excesivo cuidado. Elías vio, por un instante, su propio rostro reflejado en los escalones, no como era ahora, sino como había sido en otros tiempos, en otras vidas, con otros nombres. Liora emitió un sonido ahogado y él supo que ella veía lo mismo. No mires atrás, susurró Tomás, aunque su voz ya no provenía de detrás, ni de delante, ni de ningún lugar reconocible. Lo que quedó atrás ya no es tuyo. Elías cerró los ojos. La llave ardía ahora, no con fuego, sino con un brillo cegador,
como si no estuviera derritiendo el metal sino los límites de lo que él creía real. Cuando los volvió a abrir, ya no estaban en las escaleras. Estaban en un pasillo sin paredes. O mejor dicho, los muros existían, pero no eran sólidos. Estaban hechos de recuerdos, capas superpuestas de momentos que no les pertenecían solo a ellos. Y Laiche vio manos, las suyas, de otro. Trazar símbolos en el aire, símbolos que se disolvían en humo tan pronto como se completaban. Escuchó risas, llantos, gritos ahogados, todo resonando desde un lugar que no era ni el tiempo ni el espacio, sino algo intermedio. Aquí, dijo Liora, y su voz sonó distorsionada, como si estuviera hablando a través del agua. Aquí es donde elegimos. En el centro del pasillo, donde debería haber estado el suelo, había un vacío en forma de espiral. No era un agujero. Fue una invitación. Elías miró la llave. Ella ya no era una llave. Era una pregunta. Y finalmente supo la respuesta. El peso de las respuestas. El vacío en espiral latía como un corazón cansado. Elías sintió el peso de la llave, ahora una pregunta, arder en su palma. No era dolor físico, sino la sensación de que algo se estaba desarrollando dentro de él, como páginas de un libro que nunca había sido leído pero que siempre había estado ahí, esperando. ¿Qué quieres salvar? La voz no procedía de Liora. No vino de ningún lado y de todos al mismo tiempo. Era la voz del pasillo, de los recuerdos que se agitaban en las paredes traslúcidas. Elías vio, por un instante, el rostro de su madre, joven, antes de que todo se derrumbara. Vio la sonrisa de un extraño en una estación de tren décadas atrás, una sonrisa que había cambiado el curso de una vida que no era la suya. Vio a Liora, pequeña, sosteniendo una muñeca de trapo mientras una sombra se posaba sobre ella, una sombra que reconoció porque él también la llevaba. No se trata de elegir qué, murmuró Liora, como si adivinara sus pensamientos. Se trata de elegir cómo. Extendió la mano, no para tomar la llave, sino para tocar el vacío. Sus dedos se hundieron en la oscuridad como agua, por un segundo, y Laiche vio reflejos, ella en otra vida, otra versión de sí misma, usando ropa que no conocía, hablando con personas que nunca existieron. Luego la imagen se disolvió, reemplazada por algo peor, ella desapareciendo, como humo en el viento. Todo camino que no tomamos, prosiguió Liora, retirando su mano con un escalofrío, es un fantasma. Y están todos aquí. Elías miró la llave. La cuestión ya no era abstracta. Ahora vio las palabras grabadas en él. Como si siempre hubieran estado ahí. ¿Qué estás dispuesto a perder? Él sabía la respuesta. Siempre lo supe. Todo, dijo, y su voz no tembló. La llave se desmoronó en sus manos, no convirtiéndose en polvo, sino en rayos de luz que se enroscaron alrededor de sus muñecas y recorrieron sus brazos como venas de oro. El salón tembló. Los recuerdos en las paredes comenzaron a soltarse, flotando como hojas muertas ante el fuego. Algunos ardieron en el aire. Otros cayeron al vacío y fueron tragados sin hacer ruido. Liora lo miró con algo entre admiración y luto. No lo entiendes, susurró. No es solo tu todo. Entonces Elías sintió el verdadero peso de la elección. No se trataba de él. Nunca lo había sido. La llave no era tuya ni de Liora. Pertenecía a algo más grande, a un viejo acuerdo, a una deuda en la que ninguno de los dos había contraído, pero que heredaron como una carga silenciosa. Lo sé, respondió. Dio un paso adelante y dejó que la espiral lo arrastrara. El otro lado de la espiral. No hubo caída. No había oscuridad. En cambio, hubo un desarrollo, como si Elías estuviera siendo cosido nuevamente en una tela que había sido desgarrada hacía mucho tiempo. Cuando abrió los ojos, estaba en una habitación que no reconoció. Las paredes eran de madera clara y el aire olía a lluvia reciente. Una ventana abierta dejaba entrar el sonido de los niños jugando en la calle. Se sentó, confundido, y vio sus manos, más jóvenes, sin cicatrices. En el espejo del tocador se reflejaba un rostro que era suyo, pero no del todo. Los ojos eran los mismos, pero la expresión era ligera, como si nunca hubiera cargado nada pesado. ¿Has vuelto? Elías se dio vuelta. Liora estaba en la puerta, también distinta.
Su cabello era más largo y sus ojos menos cansados. Llevaba un sencillo vestido azul claro y sostenía un libro en sus manos. ¿Dónde estamos?, preguntó, aunque ya lo sabía. En casa, respondió ella, sonriendo de una manera que él nunca antes había visto. O al menos, en una casa. Elías se puso de pie, sintiendo el suelo sólido bajo sus pies. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. La calle me resultaba familiar y extraña al mismo tiempo, como un sueño que se repite con pequeñas variaciones. Vio pasar a una mujer con una cesta de pan, vio a un hombre reparando un reloj en la acera. Al final de la calle, vio una figura encapuchada mirándolo. Cuando le pisó los ojos, la figura desapareció. Todavía están aquí, dijo Liora, como si leyera sus pensamientos. Siempre lo serán. Pero ahora elegimos cómo vivimos con ellos. Elías asintió. Sabía que no era un final. Fue un comienzo que les había costado todo lo que tenían, pero que de alguna manera valió la pena. ¿Y la llave?, preguntó. Liora abrió la mano. En su interior brillaba un pequeño fragmento de metal, no mayor que una uña. Ya no era una llave. Ya no era una pregunta. Fue un recuerdo. Cerró los dedos sobre él y sonrió. Ya no la necesitamos. Y por primera vez en mucho tiempo, Elías lo creyó.